El mundo está conmocionado por este suceso viral que ya ha llegado a ser una pandemia. Coronavirus allá en China se origina. Anoche recibí un correo o un mensaje, digamos, privado, de cautela, pidiendo oración por una familia misionera que está allá. Unos viven en el pueblo donde se origina el virus y otros están cerca a 2 horas. La situación es bien seria. Está habiendo problemas con el alimento, con el agua y especialmente la angustia de la sociedad. Entonces tenemos que orar por nuestros hermanos cristianos. Allá hay hermanos cristianos. Un pastor acaba de escribir una carta que envió al mundo, indicando más o menos qué están haciendo, qué necesitan y para que podamos orar. Hace algunos días leí una noticia con relación al coronavirus, donde dice que ya 10 salieron pacientes por un tratamiento que fue favorable. Y bajaban las escaleras, alegres, saludando, y eso me llena de alegría. Nosotros sabemos que esto tiene una mezcla de varios elementos, tiene varias lecturas que hay que hacer desde la fe. Y uno se goza siempre cuando se dice que se consiguió la cura para algo. Yo soy de los que ora, para que Dios le dé sabiduría a los hombres y se consigan las curas de los males. Quién sabe si todas se van a conseguir antes de que nuestro Señor Jesucristo aparezca. Pero nosotros, tomando en cuenta el dolor humano, tenemos que orar para que Dios le dé sabiduría a los hombres y se puedan conseguir las curas. Oremos por los misioneros en estos países, hermanos. Oremos por los pastores, por los cristianos. Hay hermanos que decidieron salir a la calle, exponiéndose, claro, tomando sus medidas, pero salieron a llevar el evangelio a las personas que están angustiadas, a las personas que están desesperanzadas, que han entrado en un estado de crisis colectiva, y no es para menos. Y hoy quiero hablar precisamente de una cura, que aunque tiene por fuera, en la superficie, la idea es una sanación física, esconde otro milagro más importante. En el Evangelio de Marcos, nosotros veremos a Jesús otra vez hoy teniendo autoridad, teniendo poder, teniendo algo que hacer. Y yo le pregunto a usted, ¿a dónde acude para ciertas curas del alma? ¿A dónde acude usted? Y especialmente de pronto cuando ya se ha perdido la esperanza, cuando ya se ha intentado, cuando ya se ha buscado tantas soluciones y no se consiguen. Porque uno puede curar una cosa, para la fiebre, como era el caso de la suegra de Pedro, está acetaminofén, paracetamol. Sabemos que hoy se puede tratar una fiebre así. Pero, ¿qué decir entonces de la cura de ciertas cosas del alma, de ciertas cargas, del pecado, del vacío, de la falta de paz, de la falta de esperanza, del temor a la muerte? ¿Cómo se curan esas cosas? Jesús tiene autoridad sobre el pecado. Jesús tiene autoridad sobre el pecado. Y yo quiero que usted tenga eso claro y yo le voy a preguntar a usted qué piensa de eso, qué le hace pensar y sentir el hecho de ver a un Jesús en los evangelios teniendo autoridad sobre la condición humana llamada pecado, que no es un virus, que no es una bacteria, que no es una patología, que es una condición humana fundamental. En Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12, vamos a leer. Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12, hay una historia curiosa, interesante, por la escena como se presenta, por el lugar donde sucede, por los participantes, por los que ahí son actores, los que están allí actuando, los que están accionando. Es interesante todo lo que se desprende de acá, de esta historia.
Jesús regresa a Capernaum, acuérdense, está en Galilea, entró a Capernaum, salió, volvió a entrar a Capernaum, y ahí en Capernaum otra vez, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Estaba en alguna casa. El versículo 2 nos dice que inmediatamente a la gente enterarse que estaba Jesús allí, se aglomeraron. Se reunió el gentío, de manera que ya no cabían. La gente no podía ni siquiera estar en la puerta parado, escuchando, viendo a Jesús, escucharle enseñar y verle predicar la palabra. Eso estaba full, estaba plena la sala, diríamos. Se plenó la casa, Jesús estaba allí, ya Jesús, la fama de Jesús estaba aumentando en toda la región por su enseñanza, porque Él enseñaba como quien tiene autoridad, porque Él traía un mensaje fresco, nuevo del cielo. Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, creed en el evangelio, la buena noticia que Él traía de parte de Dios. Versículo 3. Entonces vinieron a Él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. 4 personas actuaron allí para cargar al paralítico. Mire lo que dice el versículo 5, que como no podían acercarse en el 4, dice: a Él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Nosotros le llamaríamos hoy un boquete, una claraboya. Abrieron. Vamos a ver qué nos dice eso más adelante. Al ver Jesús, la fe de ellos, interesante. En principio no es la del paralítico, la fe de los 4 voluntarios. Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero ¿cómo es que mis pecados son perdonados si yo vengo es por una sanidad? Yo vengo por una sanidad y me salen con perdón de pecados. Versículo siguiente: estaban allí sentados algunos de los escribas. Estos son otros actores. Entonces veamos quiénes están en escena. La muchedumbre, el paralítico, los 4 voluntarios, los religiosos, que en este tiempo son los escribas, y también estaban sacerdotes por allí, estaban sentados, viendo, vamos a ver qué pasa, qué es lo que anda aquí alrededor de este Jesús. Ellos estaban sentados, algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Saben lo que es cavilar? Cavilar, estaban haciendo memoria, estaban dándole vuelta a la cabeza, estaban tramando, estaban pensando, estaban dándole vuelta al asunto. Los religiosos. Bueno, porque habla este así. ¿Quién se ha creído este? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo a Jesús, porque Jesús sabe, conociendo Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? O sea, ¿qué es lo que están pensando ustedes? ¿Qué tienen ahí en esa cabeza? ¿Qué tienen ahí en esa cabeza? ¿Qué es más fácil? Miren la pregunta del Señor, es como un reto. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levanta, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? Los puso. Esto no es una pregunta para responder. Jesús no la responde. Es una pregunta para mover, para incomodar, para cambiar. No solo a los religiosos, sino a la gente que estaba escuchando ese diálogo que se dio allí en esa casa. Imagínese usted. Usted allí, de pronto parado en una de las paredes, atiborrada de gente, esa casa,
y usted escuchando el diálogo. Y esa pregunta, y qué sabroso debió haber sido verle la cara a los escribas. Ellos eran los que enseñaban, los que preguntaban y los que decían. Ahora Jesús les pregunta a ellos y se ponen, no sé de qué color. ¿Qué es más fácil? Versículo 9, vamos hasta el 12. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, es decir, el Hijo del Hombre tiene autoridad. El que se hizo humano y vino de parte de Dios tiene autoridad, para que lo sepan, en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, ¿qué le dijo? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mire cómo cierra aquí la narrativa. Entonces él, el paralítico, se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Marcos 2:12. Ese versículo bien pudiera atravesar todo el Evangelio. Nunca habíamos visto tal cosa. A una persona así, una enseñanza así, unos milagros así, un Salvador así. Nunca lo habíamos visto. Nunca lo habíamos visto. Así que yo quiero que revisemos lo que aquí encontramos, y quiero decirles nuevamente que un milagro físico esconde otro más grande. Acá un paralítico no solo es sanado, ¿qué pasó con él? Es perdonado, es salvado. ¿Y qué consecuencias tiene eso para nosotros? Vamos a ver. Vamos a pasar allí unas imágenes con unas verdades que quiero desarrollar. Y lo primero es que ante el pecado la religión está en parálisis. Ante el pecado la religión está en parálisis. La tradición judía había establecido algo. Es que estos escribas y los sacerdotes tenían el control sobre los pecados y el perdón de las personas. Ellos sabían y creían que Dios solo puede perdonar pecados. Está bien. Tenían una buena teología en eso. En eso su doctrina era sana. Solo Dios perdona pecados. No estaba mal. Jesús estaba de acuerdo con ellos. El problema no era con Dios. El problema es que ellos creían que el perdón de Dios solamente se dispensaba a través de ellos, de los ritos y de sus representantes, entre comillas. Solo ellos, como representantes de Dios y su perdón, administraban el perdón de la gente. Entonces era normal que con el tiempo esta casta religiosa se sintiera como muy importante, muy poderosa, una élite, intocables. Déjeme ponérselo un poco más sencillo. Imagínese usted vivir en una cultura, y todavía está por allí, donde ciertas personas, ciertos religiosos, son personas especiales porque solo ellos pueden perdonarle los pecados a la gente. Pero con el tiempo, esa religión ritualista y moralista que conocían, dejó a la gente olvidada, ¿saben? No les interesaba a la gente. ¿Qué les interesaba a ellos? Que luego en la Reforma Protestante llegó al máximo de la putrefacción. No les interesaba vivir la palabra. No les interesaba que la gente glorificara a Dios, conociera a Dios personalmente. No les interesaba la vida de la gente. Les llegó a interesar más que los ritos, las ceremonias y las instituciones. Así que al paralítico de la historia lo dejaron a la orilla del camino. Lo dejaron olvidado. ¿Cuántas personas hoy, hermanos, van por aquí, van por allá buscando una solución a un problema físico? Que metí una carpeta, que hice una solicitud, que estoy esperando que me llamen, que me dijeron que tengo que ir a no sé dónde. Personas
famélicas. Personas enfermas, personas desgastadas, y usted las ve en eso, y verdad que lo que inspira es un dolor tan grande. Personas desgastadas, personas que no están bien nutridas, que andan cansados, usted le ve en su cara que son personas que no están bien. Y andan buscando aquí, buscando allá y no consiguen. Bueno, algo así, pero en el sentido espiritual también pasaba en los tiempos de Jesús. La gente no recibía un acompañamiento y una guía para que conocieran y amaran a Dios. Entonces, esta relación entre pecado y parálisis que está aquí, parece que quiere mostrarnos de parte de Marcos, que la religiosidad de aquel tiempo, de este tiempo y de cualquier tiempo, es inútil. Y que Jesús es superior sobre la religiosidad. Y que el evangelio de Jesús sí tiene poder para hacer algo por la gente y su condición. Hay un paralítico en la escena, sin duda, pero había también muchos paralíticos religiosos. Miremos aquí, hermano. Fíjense, en esa escena, yo lo que quiero mostrar en esta primera idea es que a quien se le abrió un boquete no solo fue a la casa, sino a la religión de aquel tiempo. Cuando Cristo viene al mundo, le abrió un boquete a la religión. Cuando Cristo viene al mundo, le abrió un boquete a las ideas humanas que no pueden hacer nada por el corazón humano. Miremos otra segunda enseñanza interesante. Para el perdón de pecado hay que distinguir las participaciones. Para el perdón de los pecados hay que distinguir las participaciones. Aquí destacan sin duda unos camilleros. Yo no sé, hermanos, los estudiosos no tienen manera, porque el texto no lo dice, pero tampoco porque hay escritos alternativos que digan algo. No saben si eran familiares, o eran amigos, o eran conocidos, pero de cualquier manera, fueron personas que mostraron empatía, mostraron solidaridad y compasión por esta persona, no fueron egoístas, y llevaban más que lástima, llevaban a un paralítico en su lecho. Y ellos, en medio de aquella sociedad, parece, porque eso sí lo dice el pasaje, parece que ellos se habían decepcionado de la religión de aquel tiempo. ¿Me está escuchando? Ellos dijeron, mira, no, esta es la oportunidad. Jesús sí puede hacer algo por nuestro amigo, por nuestro hermano, por nuestro familiar. Y la Biblia dice que ellos llegaron y al ver Jesús, ¿qué? La fe de ellos. Hoy lo llevan. Mañana el paralítico llevará su propio lecho. Y yo quiero ver aquí algunas cosas de las participaciones que están ahí en la trama para el perdón de los pecados. Esta gente demostró creatividad, yo lo tengo que decir, este pasaje me gusta muchísimo. Le buscaron la vuelta a la situación difícil, es lo que hoy se conoce como el pensamiento divergente. No era un pensamiento lineal. El pensamiento lineal traza una línea entre un punto y otro. Y es aquí y llega hasta allá, es lineal. Es decir, si esta es una casa y hay una puerta, la única manera de entrar a la casa, ¿cuál es? En el pensamiento lineal, por esa puerta. Pero el pensamiento divergente es creativo, es alternativo. Y dice, debe haber otras maneras. ¿Sabe usted que eso se desarrolla? Eso se desarrolla. El mundo le llama creatividad y eso existe. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé la creatividad para buscarle la vuelta a las cosas. Esta gente pensó de manera divergente y supieron encontrar una vía alterna a este problema. Abrieron un boquete, ¿dónde? En el techo. ¿A quién se le podía imaginar? ¿Y cómo se habrá puesto el hombre de esa casa? Si es que no era de ellos, que cuando mira entrar la luz del sol y cuando la gente ve, están forzando y de pronto comienzan a bajar a un ser humano por allí, cargado por 4 personas. ¿Qué vamos a decir de estos camilleros?
era gente de fe en Jesús. Habían perdido la fe en la religión y depositaron toda la fe en el Maestro y dijeron, esta es la oportunidad. Para ellos Jesús era superior. Pusieron su fe en el Señor. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque es que a veces parece que nuestra fe en el Señor no está completa. Y entonces hay un dicho que dice por ahí que si lo pela el chingo, lo agarra el sin nariz. Entonces hay una gente que, bueno, yo tengo fe en Jesús, pero también tengo mis cositas por ahí guardadas y guindadas. Como aquella hermana que creyó y el pastor le estaba discipulando y visitando y enseñando la palabra. Decía, hermana, ahora usted no tiene que estar poniendo su fe en esas imágenes, ya no necesita. Y, ay, sí, pastor, yo voy a salir de eso porque Jesús es suficiente. Y el pastor se alegró cuando un día llegó y vio que en la sala no estaba el altar, pero se ha movido una cortina, hermano, por una brisa. Y entonces se ve allá las luces y la cosa y le dice, hermana, ¿pero qué pasó? Y la hermana le dice, bueno, pastor, es que uno nunca sabe. Nosotros tenemos nuestra fe puesta en Jesús de verdad, hermano. Para nosotros, como dice Pablo en Colosenses, Jesús es suficiente. Yo a veces me pregunto, que somos camilleros, que no tenemos total fe en Jesús, y cómo nos mirará el Señor. Jesús se admira de la fe de estos y les corresponde ¿con qué? Con gracia, con poder. Gracia para salvar y perdonar pecado, y poder para sanar. Jesús perdona pecados. Yo no sé si usted me escuchó, pero lo voy a repetir. Aunque haya camilleros que hagan su parte, aunque haya religiosos que estorban para que la gente llegue a Jesús, aunque haya personas enfermas del cuerpo y del alma buscando sanidad a sus males donde no deben, distingamos que solo Jesús tiene la autoridad sobre el pecado. Porque solo Dios perdona pecados. No hay religioso que le pueda perdonar a usted sus pecados. Eso no es bíblico. Eso no es de Dios. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, que se hizo hombre para que por medio de él nosotros llegáramos a Dios. Eso dice la Biblia. Y es lo que la gente no quiere entender. Por eso es la importancia de leer los evangelios, porque ahí comenzó todo. De eso fue que escribió Pablo. Pero primero que Pablo está Jesús actuando y enseñando. Tenemos que mirar a Jesús. Por eso fue que Pablo, que era un religioso y fariseo, se dio cuenta. Si solo Dios perdona pecado y Dios está en Jesús, Jesús es Dios, Jesús perdona pecados y en ningún otro hay salvación. Pablo lo comprendió y lo predicó. Ya yo he dicho, los escribas estaban en lo cierto, tenían buena teología, tenían sana doctrina, pero tenían un problema, que ellos se creían los representantes y los únicos apoderados de dispensar el perdón. Los religiosos de entonces habían perdido el foco en las prioridades de Dios y en llevar a la gente a Dios. Ya lo he dicho. Según la ley, las cosas había que hacerlas correctamente a través de rituales. Venga para acá, preséntese a no sé quién, hágalo así, no se baña así, no come esto, todas cosas. Y ahora viene Jesús y Él hace lo que más nadie puede. Vamos a ver otra idea aquí en esta historia. Jesús hace una pregunta fabulosa, una pregunta demoledora. Jesús pregunta, ¿qué es más fácil, pues? Se las voy a poner allí, pues. Se las voy a poner bombita. Se las voy a poner así para que ustedes la batean. ¿Qué es más fácil, perdonar pecados o sanar a una persona? Ellos se quedaron allí. Jesús deja la pregunta sin respuesta, pero hace arder las mentes y los corazones de la gente. Para Dios nada es imposible. Y para Dios el perdón de los pecados es prioritario.
¿Qué llevó a qué? Es una buena pregunta. ¿El milagro llegó al perdón o fue el perdón que llevó al milagro? No sabemos. Yo soy de los que piensan que aquí, como en el caso que estudiamos el domingo próximo pasado del leproso, el interés del Señor no es hacer un espectáculo milagroso. El interés del Señor en esa excusa es mostrar su poder para perdonar pecados. Aquí hay jóvenes que me están escuchando, hermanas y hermanos, porque por ahí acusan al cristianismo de que ha sembrado entonces prejuicio en la gente. Entonces la gente anda con un problema de conciencia porque nos enseñó el cristianismo y la religión, dicen algunos críticos, que todo es malo, que todo es malo. Entonces creamos como que una especie de generación neurótica donde todo es malo y la gente anda, ay, y eso. Y ellos dicen que si no hubiese cristianismo y religión, entonces el hombre sería libre, sin ningún temor, sin ninguna norma, sin ningún valor, sino cada quien haciendo libremente lo que quiere. Y no saben ellos que en Eclesiastés, por ejemplo, dice que Dios sembró eternidad en el corazón de los hombres. Y ellos tienen que reconocer que hasta en las culturas más tribales, donde no saben, no son culturas orales, es decir, no saben leer, no tienen libros, no ha llegado por ahí el cristianismo, y sin embargo los seres humanos de esos sitios tienen un sentido de que hay algo que es bueno y hay algo que es malo, y tienen un temor, y miran el cielo, y se sienten sobrecogidos porque saben que hay una dimensión espiritual, aunque a tientas anden buscando y no consigan. No es la religión la que sembró eso en los hombres, es que Dios nos hizo ¿para qué? Para estar en comunión con Él, pero el pecado nos aleja de Dios. Y no sabemos qué hacer con el pecado. Lo que mucha gente llama problema de conciencia, que lo es porque hasta Caín lo padeció. Tiene algo más que ver. Es que el alma fue diseñada para Dios. Y como decía un padre de la iglesia, que no vamos a estar tranquilos hasta que nuestra alma no va a descansar, hasta que esté en comunión con Dios. Esa es la historia. Esa es la historia. El alma humana no descansa sino hasta que entra en comunión con Dios. De lo contrario, anda buscando aquí, allá, en la fama, en el sexo, en el dinero y en las cosas, lo que solo el Señor puede dar. ¿Qué es más fácil? Bueno, aquí está un escándalo. ¿Cuál es el escándalo? ¿Cuál es el escándalo? Jesús está blasfemando. ¿Cómo es posible que éste venga a decir que perdona pecados si solo Dios puede hacer eso? Pero el Señor les habló como quien tiene autoridad. Y con eso Jesús estaba diciendo, ustedes perdieron la ruta, la ley no se dio para eso, los sacrificios no se instituyeron para eso, todo el sistema sacerdotal no se instituyó para eso, ustedes no fueron escribas, no llegaron a ser escribas para eso, ustedes le levantaron un culto a la religión y la gente se aleja de Dios, así que su religión y todas sus cosas son vacías, son inútiles, ya no más. Ya no necesitamos de esto. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado y está entre vosotros. Comenzó el evangelio. Miren, hermano, ¿y qué clase de perdón? ¿Se dieron cuenta? ¿Qué le dice el Señor al paralítico? Tus pecados te son perdonados. Significa, de una vez, Dios mismo te perdona. Y lo hace por pura gracia. No se te exige más nada que solamente ¿qué? Fe. Las exigencias de los hombres terminan controlando a la gente. Pero el evangelio del Señor termina dándole a la gente ¿qué? Perdón, libertad y esperanza. ¿Ve la diferencia? El desafío del modelo de Jesús va más allá. ¿A dónde envía el maestro al sanado y salvado? ¿A dónde lo manda? ¿A dónde lo manda? Vete a dónde? A tu casa. Esta vez no le dice, ve y preséntate a los sacerdotes. No, no vas a ir al templo, donde están los ritos. Tampoco vas a ir a los escribas, donde está la ley. Nada de eso necesitas ahora. Ya tiene. Le estaba diciendo, comienza una nueva vida. Ahora en comunión con Dios, por medio del evangelio que he venido a traer.
¿cómo se iría este hombre a su casa? ¿Qué pensaría este hombre de los escribas de ahora en adelante? ¿Cómo miraba luego a Dios? ¿Cómo miraba el sistema que lo tenía allí atormentado por tanto tiempo? Ahora, yo quiero que miremos finalmente esto. Jesús tiene autoridad. Ahora, ¿cuál es nuestra parte? Ha quedado claro que el Señor tiene autoridad. Yo voy a mencionar algunas frases para terminar. Usted va a escoger en su mente la que más le impacta y por qué. La primera es que hoy hemos visto que le abrieron un boquete a la religión. Porque la religión terminó estorbando a la gente para que llegara a Dios. La otra frase que creo que resume en buena parte este tiempo es que el paralítico se levantó de su cama o de su camilla, pero los religiosos continuaron en la suya. Hay mucha gente que quiere quedarse en su camilla de religión. Mire otra. Para quien nada es posible, él pregunta, ¿qué es más difícil? ¿Qué es más fácil? Y él te pregunta hoy, ¿no? ¿Qué es más fácil? Señor, ¿será que tú podrás hacer esto? ¿Será que tú podrás aquello? Bueno, yo te voy a hacer una pregunta nada más y tú la respondes. ¿Qué es más fácil? Por eso es que el Nuevo Testamento, el escritor dice, no teman, el Señor dice, no teman al que pueda, ¿qué? Solamente matar el cuerpo. Teman a aquel que tiene poder sobre el alma. Ese sí hay que temerle. Y no un temor de miedo, sino de reverencia y de adoración. Entonces no te quedes solamente en la sanidad del cuerpo. Mira quién tiene la sanidad del alma. La religión que exige solo controla. Jesús exige solo fe y nos libera. Los camilleros llevaron las cargas de otros, el paralítico cargó lo suyo, pero solo Dios carga nuestros pecados. Echad sobre él vuestros pecados, porque él tiene cuidado de vosotros, todo el afán, toda vuestra ansiedad, descanse en el Señor. ¿Qué se necesita para el milagro del perdón, hermano? Pregunto finalmente, ¿qué se necesita? Bueno, en este caso se requirió de un camillero, de unos camilleros, de unos ayudantes, de uno que estaba, pero antes que nada se necesita a un Dios perdonador al cual nos acerquemos con fe. Jesús tiene autoridad sobre el pecado. Por eso es que nosotros cantamos maravillosa gracia. Vino Jesús a dar. Más alto es que los cielos, más profundo, más hondo que la mar. Maravillosa gracia que vamos a recordar hoy con el pan, con el vino. Maravillosa gracia que nos dice: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Dónde están los que han sido perdonados por el Señor? ¿Dónde están los que estamos gozando de ese perdón todos los días? ¿Dónde están los que van a compartir también ese perdón con otros? ¿Será que nosotros podemos decirle: Señor, haz de nuestra iglesia una iglesia de camilleros? Nosotros queremos ser esos camilleros, que nos vamos a poner de acuerdo para que mi compañero de escuela, de liceo, de universidad, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, mis familiares, todos lleguen a Jesús a pesar de los estorbos de la vida. ¿Cuáles son los estorbos hoy para que la gente llegue a Jesús? La religión, los afanes de la vida, el miedo, la decepción, la desesperanza, todo eso llena la casa. Todo eso llena la casa y parece que en muchos casos, hermanos, de muchas personas, escuche esto, en el caso de mucha gente hay que abrir un boquete.
Hay que abrirle un boquete a tantas cosas para que la gente llegue ¿a quién? A Jesús. Y Jesús los tome de la mano y los levante y los ponga de pie. Creamos en Jesús. Amemos a Jesús. Creamos el Evangelio. Creamos el Evangelio. Recibamos el Evangelio. No hay más nadie en el planeta Tierra y en el universo entero que pueda perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como ¿qué? Como la blanca nieve. Pero el Señor dice, venga, pongámonos a cuenta. Yo te puedo perdonar los pecados y te puedo levantar de ese lecho, pero para que vayas a comenzar una nueva vida, para que comiences una nueva vida conmigo. Vamos a tener un tiempo de silencio, pensando en la palabra que el Señor nos ha enviado hoy a nuestra vida. Y luego vamos a participar como corresponde del memorial. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad de estar en tu casa, por las canciones que hemos podido entonar, por las oraciones que hemos elevado, por el compañerismo que hemos disfrutado, por la palabra que hemos escuchado y a la que hemos respondido, por el memorial, por ese recuerdo comprometido. Cuando vamos a salir a casa en breve, pedimos tu protección. Nos permita, Señor, que lo malo toque nuestros cuerpos, nuestras casas, nuestras familias, aquellas cosas que has puesto en nuestras manos. Líbranos de toda flecha, de toda saeta, de toda maldad, de toda peste. Consérvanos, Señor, para tu reino y para tu gloria. Oramos, Padre Santo, por los hermanos, especialmente por los niños. Oramos por los pueblos del mundo que están en histeria masiva con esta pandemia, con tantos males. Cuántas cosas en el mes de enero, cuántas cosas sufre nuestro mundo. Pero nosotros mantenemos la fe. Nosotros, Señor, no nos dejamos vencer por el miedo. A pesar de lo muy humano que sea, insistimos en confiar que tú estás en el control, que tú eres nuestro Dios. Pero queremos que muchos te conozcan, que todos te conozcan, que todos procedan al arrepentimiento. Bendice a los niños, a los ancianos, a los que te sirven. Da sabiduría a los que están en eminencia, en otros países, en el nuestro, para que vivamos, Señor, de otra manera, de una manera más digna, de una manera, Señor, más respetuosa a tus leyes y a la dignidad humana. Bendito sea, Señor, tu protección con nosotros. Gracias por este tiempo. Nos ponemos en tus manos. Oro y oramos en el nombre de Jesús, en quien damos muchas gracias. Amén y amén.